El pasado de la entidad, época prehispánica. Lección 14. En mi grupo nos emocionamos cuando hablamos del árbol genealógico. Lupita quiso saber por qué no poníamos a todos sus antepasados. María le contestó que era difícil, pues no conocíamos los nombres de todos ni cómo eran. Toño propuso, puesto que todo cambia, porque no investigamos cómo eran antes nuestro estado y quiénes fueron sus primeros habitantes. Aceptamos la sugerencia. Nos organizamos en grupos preguntándonos a nuestros familiares, leímos algunos libros y lo que no entendíamos le explicó el profesor. Todo fue muy interesante. Te presentamos ahora el resultado de nuestra investigación. Los primeros de Hidalgo. Los primeros habitantes de Hidalgo. Gran parte de lo que hoy es territorio mexicano estuvo bajo el agua del mar hace millones de años, tomó la forma que ahora tienen los primeros pobladores. Llegaron a América provenientes de Asia. Cuando se habían formado los bosques, las montañas y los ríos, los primeros habitantes llegaron a lo que hoy es México, hace aproximadamente 20.000 años. Entonces en nuestro territorio había grandes animales como mamut, gliptodonte, caballo prehistórico y mastodonte. Algunos restos de ellos se han encontrado en Apán, Tlaxcala, el Arenal y las barrancas de Vaquerías. Actividad. En libros, revistas y estampas busca cómo eran algunos animales antiguos, dibújalos y participa en una expedición dentro del aula. Los primeros hombres llegaron de la región del valle de Tulancingo hace 6 o 7 mil años. En la cueva de Tecolote, en Huapalco, se encontraron una punta de flecha y una hacha que utilizaban para cazar y destazar animales. En ese tiempo las tribus iban de un lado a otro buscando lugares con agua, animales que cazar y plantas que recolectar. El profesor nos dijo que por esa razón se les llama pueblos nómadas. Por la parte sur del estado del Hidalgo pasaron muchas tribus, sobre todo la región del valle de Tulancingo. Fue recorrida por estos pueblos, aunque también pasaron por la cuenca de México, la altiplanicie, Pulquera y valle de Mezquital. Se han encontrado armas que utilizaban para cazar y pinturas rupestres en las rocas de algunos cerros. Nos enteramos que en nuestro estado hay una gran variedad de costumbres heredadas de los pueblos que pasaron o vivieron en él. Nosotros todavía conservamos algunos, como el carnaval y los días de muertos. Los primeros habitantes de América vinieron de Asia. Llegaron a México hace aproximadamente 20.000 años. En su paso por la parte sur del estado dejaron armas de caza y pinturas rupestres. Los teotihuacanos. En lo que ahora es el estado de México, estaba la ciudad ceremonial de la época llamada Teotihuacán, que quiere decir lugar donde nacen los dioses. En ella fueron construidas las enormes pirámides del Sol, de la Luna y del templo a su dios Quetzalcóatl. De esta ciudad vinieron los grupos que poblaron la región del valle de Tulancingo, la altiplanicie, Pulquera, una parte de la Sierra Baja y el valle del Mezquital. Observa en la línea del tiempo que la cultura teotihuacana duró poco más de 1000 años. Los teotihuacanos ocuparon en nuestro estado lugares como Tepeapulco, Tulancingo y Tula. Principalmente vinieron a estas tierras porque en la parte de Tulancingo y Tepeapulco
Abundaba la obsidiana, una piedra que parece vidrio, la cual utilizaban para hacer cuchillos, puntas de flechas, raspadores y otras herramientas. La población de Teotihuacán creció mucho. Hubo escasez de alimentos, agua potable y vivienda. Se cree que por eso decidieron abandonar la ciudad. Así terminó aquella civilización tan importante que ocupó una parte de nuestro estado. Actividad. Dibuja un mapa del estado de Hidalgo en tu cuaderno. Colorea y anota el nombre de los lugares que fueron habitados por los teotihuacanos. El valle de Tulancingo, la altiplanicie Pulquera y el valle de Mezquital fueron habitados por los teotihuacanos. Trabajaban la obsidiana para hacer cuchillos, raspadores y otras herramientas. La cultura teotihuacana duró poco más de 1000 años. Los ñañú u otomíes, casi todos los conocen como el pueblo otomí. Su nombre viene del náhuatl totomit, que quiere decir flechador de pájaros. Ellos se llamaban a sí mismos ñañú. Esta palabra se forma de otras dos, ña, que significa hablar, y ñu, que viene de jiño, nariz. Entonces, ñañú puede entenderse como lo que hablan utilizando más palabras con sonidos que se emiten con la nariz. Se cree que vinieron del norte de México y que fueron de los primeros en llegar al centro del país. Ocuparon parte del Estado de México, el sur de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato. Se dedicaban a la caza y recolección de plantas y semillas. Otros pueblos los obligaron a pagar tributo. Esto ocasionó que se retiraran a vivir en tierras alejadas y menos fértiles. Vinieron en el valle del Mezquital, en pueblos como Maemeni, lugar muy poblado, hoy Tula. Fundaron Ñañutzi, como húmedo, tierra fértil, hoy llamado Actopan. Sutcani, lugar de verdolagas, que hoy es Ixmiquilpan. Los que habitaron la sierra de Tenango fueron tan valerosos que solo ellos y otros pobladores de la Sierra Gorda no se dejaron dominar hasta la llegada de los españoles. Es probable que por eso a estos pueblos, a manera de burla, se les llamaron otomíes, que en idioma náhuatl quiere decir muy valiente o peleonero. Los ñañú del valle del Mezquital hicieron del maguey una planta indispensable para su vida diaria. Por ser resistente a la sequía, lo aprovechaba como leña y para techar cosas comían sus flores y gusanos, pero sobre todo le sacaban aguamiel. Aprendieron a elaborar hermosas artesanías y a vivir en terrenos áridos. Se alimentaban de frijol, maíz, chile, tuna, hierbas, raíces y todo tipo de animales pequeños que cazaban tlacuaches, conejos y guajolotes. Actualmente el pueblo ñaú conserva su lenguaje, cultiva la tierra, hace comercio y se siente orgulloso de su origen. Actividad. Investiga qué plantas de las nombradas en esta lección se siguen usando en tu comunidad y para qué sirven. Los toltecas. Dos tribus formaron el pueblo tolteca, la tolteca chichimeca, que llegó al norte y eran agricultores, cazadores y recolectores. La nonoalca, proveniente de lo que hoy es Tabasco, y entró por la Huasteca al centro del país. Las dos tribus se unieron para sacar a los otomíes de Maemeni y fundar la ciudad de Toyán, Jicotitlán. Pronto sería la ciudad más importante de los toltecas. Toyán quiere decir junto al Tular, o lugar muy poblado, actualmente la ciudad de Tula. Seacatl Topitzin, nuestro hijo que nació en el
año 1 en Caña, quien se agregó el nombre de Quetzalcóatl, serpiente emplumada, llevó a parte el pueblo tolteca a vivir en un valle al que llamó Toyoncingo, pequeña Toyán, hoy Tulancingo. Los habitantes de Toyán pidieron que Quetzalcóatl, que fuera su sacerdote y que los dirigiera. Durante este tiempo les enseñó diversas artes y oficios. Su pueblo empezó a ser llamado tolteca, que quiere decir oficial, pulido y curioso, por los trabajos que hacía de turquesa, obsidiana, piedra y plumas. La fama y poder de los toltecas creció. Dominaron Tulancingo, Otumbá, Tepeji, del río de Ixmiquilpan. Se cree que también controlaron la cuenca de México y el valle de Morelos, pero no se ha podido comprobar su influencia. Llegó a regiones más lejanas. Surgió así la Toltecayot o Toltequiedad, que se refiere a todas las cosas hechas por ese pueblo y al orgullo de ser tolteca. La agricultura era importante para los toltecas, también el comercio de herramientas hechas con obsidiana que traían de Zacuiltipan, Huapalcalco, Tepeapulco y el Cerro de las Navajas, cerca de Pachuca. Los toltecas adoraron a Quetzalcóatl, a Huehueteotl, dios del fuego, y a Itzapaloatl, mariposa de obsidiana, deidad de la guerra, y a Tezcatlipoca, dios de la noche. La ciudad de Toyán llegó a tener más de 85,000 habitantes. Los toltecas construyeron hermosas pirámides y juegos de pelota. Los pueblos nonoalcas y chichimeca, que eran aliados, se dividieron, por lo que Umec y Quetzalcóatl lucharon por el poder. La lucha terminó con la huida de Quetzalcóatl hacia la costa del Golfo de México. Toyán fue atacada y quemada en el año de 1168 por los chichimecas, pueblo bárbaro del norte. La influencia tolteca sobre la cultura que iban llegando al centro del país se notó en el arte de esculpir la piedra, en la cerámica y sobre todo en la región del dios Quetzalcóatl. Sería venerado por varias de esas culturas. Actualmente podemos admirar la grandeza de sus obras en algunas zonas arqueológicas y museos. Actividad. Con tus compañeros y maestro investiga y comenta algunas leyendas acerca de los toltecas. Los toltecas, chichimecas y los nonoalcas formaron el pueblo tolteca, fundaron Toayán, Chicotitlán, Seacat, Topitzin. Quetzalcóatl gobernó los toltecas de Toyán y les enseñó artes y oficios. Vivieron de la agricultura y el comercio. Su dios principal fue Quetzalcóatl. Se cree que Quetzalcóatl abandonó Toyán porque el pueblo tolteca se dividió. Los chichimecas incendiaron Toyán. La cultura tolteca influyó en la cultura de otros pueblos. Los aztecas. Se cree que los aztecas vinieron de una isla de la laguna Mezcaltitlán, en lo que ahora es el estado de Nayarit. Otra versión asegura que llegaron de un lugar llamado Aztlán, lugar de la garza o de la blancura, posiblemente ubicado en Sinaloa, de ahí su nombre de azteca. Los sacerdotes afirmaban que su dios Huitzilopochtli, colibrí del sur, les había ordenado buscar un lugar para vivir mejor. Al ir en busca de ese sitio pasaron por Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, y después llegaron a la región tolteca de nuestro estado. Realizaron la ceremonia del fuego nuevo en el cerro Cuautepec o volcán de Hueltepec, ubicado en el Nopala,
y Huichapan. Los motivos eran celebrar el fin de un siglo que para ellos duró 52 años y encender el fuego que usarían en el nuevo siglo. De allí marcharon a Tuayán y vivieron en uno de sus 20 barrios. Cuando el pueblo tolteca empezaba a tener división, intentaron divisiones internas, escaseces de alimentos y ataques de pueblos salvajes. Durante 40 años estuvieron por Tula, Atitalaquia, y Tlamaco y a Totonilco de Tula para después ir al Valle de México. Como las tierras estaban ocupadas, fueron de un lado a otro pidiendo permiso a las tribus para vivir en esos lugares. En el año 1325 encontraron un islote en el lago de Texcoco donde estaba un nopal y sobre él un águila devorando una serpiente. Esa era la señal que su dios Huitzilopochtli le había ordenado buscar para fundar su ciudad. Actividad. Dibuja y colorea la bandera de nuestro país. Platica con tus compañeros la relación que tiene su escudo con la fundación de de Tenochtitlán. Los aztecas adoptaron el nombre de mexicas cuando fundaron la Ciudad de México, Tenochtitlán. El islote estaba en un lado en forma de luna y por esto México quiere decir en el ombligo de la luna, y Tenochtitlán, lugar donde crece el nopal de una tuna dura. Con mucho trabajo hicieron crecer el islote y rellenaron parte del lago con troncos, piedras y tierra. También crearon chinampas para sembrar. De los toltecas aprendieron las artes de construcción, así pudieron edificar su gran ciudad. Los aztecas en el Valle de México, pintura de Leandro Izaguirre. Es probable que los aztecas vinieran de la isla de Mexcatitlán o de un lugar llamado Azutlán. Al llegar a tierras de lo que hoy es Hidalgo, realizaron su ceremonia del fuego nuevo en el volcán Coatepec o Hualtepec, entre Nopoala y Huichiapan. Vinieron en Toyán en los toltecas y recorrieron lugares como Atitalquía, Tlamaco y Atotonilco. En el año de 1325 encontraron la señal de su dios Huitzilopochtli, le habían indicado para fundar su ciudad y que hoy se representa en el Estado Nacional. Los mexicas. Al principio Tenochtitlán pagaba tributo a Azcapotzalco. Para no hacerlo, se unió a Texcoco y Tacuba, formando así la Triple Alianza. Los tres pueblos, al liberarse del dominio de los Azcapotzalco, se hicieron más fuertes y sobresaliendo Tenochtitlán, que se dedicó a hacer la guerra y cobraban tributo a los pueblos vecinos. En poco menos de 100 años conquistaron desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico y de la Huasteca Potosina hasta Chiapas. Ya poderosos, los mexicas regresaron a territorio hidalguense, conquistando a casi todos los pueblos que habitaban el estado de Hidalgo. Solamente el señorío de Mexitlán en la Sierra Baja de Tutepec, en la Sierra de Tenango y los pueblos chichimecas de la Sierra Gorda permanecieron libres. Los pueblos vencidos pagaban tributo, papagayos, guacamayas, chiles, amantas y chapopote en la Huasteca, Tepaltepec, Texcatepec, Tetepango y Ajacuba. Entregaban mantas, aguamiel, armas, maíz y frijol. A Totonilco de Tula entregaba mantas de tela torcida, cal, productos de la cosecha, Pachuca, Zempoala y en Pazuyucan, Tlaxquilpan y Tezonetepec debían de dar navajas,
de obsidiana, Sayula y las cercanías de Toayán pagaban con cargas de leña, chile y flores. Cuando era necesario también había que ayudar a los mexicas en la guerra. Los pueblos conquistados siguieron viviendo como ellos lo deseaban. Solo si eran rebeldes no pagaban el tributo, les imponían autoridad. Los mexicas pusieron nombres náhuatl a los ríos, cañadas, cerros, pueblos de las comarcas y vencidas. Actividad: dibuja y colorea una chinampa. Platica en tu grupo para qué las usaron los mexicas y qué beneficios les traían. Quetzalcóatl es un ejemplo de los dioses adoptados por el pueblo mexica, pues pertenecían a otras culturas. De la misma manera impusieron el culto a su dios Tlaloc, Xochipilli y Huitzilopochtli. En todos los pueblos conquistados en poco más de 200 años, los mexicas se organizaron muy bien. Los sacerdotes y guerreros se educaban en las escuelas especiales donde eran preparados para gobernar y hacer la guerra. Construyeron una enorme y bella ciudad. Desarrollaron el comercio, llevando sus mercancías a regiones muy lejanas. Los comerciantes o pochtecas eran de mucha importancia para hacer más poderosos al imperio mexica. Aparte de traer y llevar mercancías, también informaban sobre regiones ricas que pudieran ser conquistadas por los guerreros. Así cobraban tributos, también se enteraban de problemas e inconformidad de los pueblos dominados. De esta manera se evitaban las rebeliones. Al principio los aztecas pagaban tributo a Huitzcapotzalco. Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba formaron la Triple Alianza. Los mexicas se dedicaron a conquistar pueblos e imponer tributo. En Hidalgo conquistaron varias regiones. Les pusieron nombres náhuatl a los pueblos, valles, ríos y montañas. Adoraban a dioses como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc y otros.